La mayoría de los cristianos hemos analizado, o cuanto menos hemos escuchado hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra gran esperanza y motivación para seguirle. Un hecho futuro, pero cierto, verdadero, aun cuando se desconoce el momento de su regreso, pero que nos llena de esperanza y confianza. En la Biblia no hay fecha de ese regreso, pero Dios nos dejó señales para que podamos advertir su proximidad. Esas señales son cada vez más notorias y debemos prestarle la debida atención. Una de ellas es que la segunda venida de Cristo está precedida por un período de tribulación conducido por el anticristo, quien, pretendiendo imitar a Cristo, vendrá a gobernar toda la tierra con aparente intención de traer paz y seguridad, pero solo vendrá con destrucción, hambre y persecución y pestes. Pero también sabemos que Jesús nos librará de esa angustia mientras estemos unidos a Él, perseverando en comunión. Lamentablemente la humanidad de hoy está tan preocupada en los placeres, en su propia vida egoísta y de mirada corta, que no presta atención a estos sucesos futuros, sin posibilidades así de tener en su corazón las preciosas promesas del Señor para quienes le siguen. No solo debemos mirar el hoy, sino que debemos levantar la mirada para analizar el futuro y prepararnos para recibir la preciosa herencia prometida por Dios. Jesús recomienda a los cristianos a vigilar y estar atentos, pero a veces están tan preocupados en mirar al mundo o en su propio ego que les cuesta estar firmes en su viña para luchar contra las mentiras de su enemigo, quien quiere apartarlos del único camino que es Jesucristo. Por eso, debemos preservar fervorosamente el regalo de Dios en nuestro corazón, su preciada gracia. ¿Qué pasa con el ser humano en estos tiempos que se ha vuelto necio sin cuidar su futuro eterno? La Iglesia de Cristo debe hacer conocer que Cristo es la única verdad, el único camino hacia Dios, y que en Él está la vida, porque Él es la vida. El mundo está perdido y va libremente a su inminente cuesta abajo para caer en manos de lo que la Biblia le llama la bestia. Los hechos actuales nos muestran que ese gobierno mundial está más cerca de lo que se piensa, y escrito está que obligará a la humanidad a llevar el número 666 que lo identifica, para que le adoren a Él y no a Dios. Y posiblemente eso sea instrumentado mediante un chip. ¿Se está preparando actualmente ese camino? Mucho se ha escuchado hablar últimamente de que es probable que todas las personas deban llevar un chip para registrar su historia clínica y poder tomar lectura si tuvo algún virus contagioso. ¿Será cierto? ¿Será el próximo paso? ¿Será realmente que mediante ese chip la gente va a poder ser controlada en cada paso que dé? El problema no es el chip, sino que quien no tenga ese número, más adelante, como señal de adoración a la bestia, no solo que negará a Jesús, sino que tampoco podrá comprar ni vender. Eso significa que no podrá comprar ni vender alimentos, ropa,
remedios, combustible, ni aún un boleto de colectivo, etc. ¿Estará la humanidad próxima a tener que decidir el dilema de renegar del Redentor que nos salvó y adorar al Anticristo? ¿Iremos en esa dirección en forma acelerada? No se trata de una cuestión imaginaria, sino que está profetizado en la palabra de Dios y sabemos que todas las profecías bíblicas tienen cumplimiento. ¿Serán señales de advertencia estas? Por eso debemos amar y desear la segunda venida de Jesús, para que nos libre de toda esa tribulación. Y por eso debemos arrepentirnos de nuestra vida egoísta e idólatra y prepararnos juntos en la iglesia de Jesús a esperar con una fe firme ese anhelado regreso del Mesías mientras proclamamos las buenas nuevas del Evangelio. Lo que está en juego no es ni más ni menos que nuestra vida eterna. Es necesario decidirse, afirmarse en la fe y llevar la luz a quienes aún no conocen la verdad que Dios nos reveló. En las iglesias tradicionales, por una incomprensible razón, no se atreven a hablar del Anticristo o a preocuparse por su identidad, ni tampoco hablan de la próxima venida de Jesús. Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La mentira es rechazar, oponerse a esa enseñanza y a la persona de Jesús y a su mesianismo. Negar a Jesucristo es negar el mensaje divino de salvación. Juan nos dice que este mentiroso puede ser un individuo o un grupo de personas, motivados por el mismo espíritu y con la misma finalidad contraria a la de Jesús, para preparar el camino del Anticristo, quien cuando venga hará grandes obras y señales para impresionar a mucha gente y para engañar a los seguidores de Jesús. Jesús ya lo advirtió en Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero nuestro Señor Jesucristo quiere librarnos de ese tormento. Por eso nos llama a estar protegidos bajo las alas de su misericordia, porque vendrá a librarnos de la ira venidera. Estamos en tiempos de decisión entre la esclavitud y la libertad, como el pueblo de Israel cuando estaba entre ambas situaciones en el momento que le perseguía el faraón y tenía el mar rojo por delante. Moisés y su gente parecían estar atrapados sin ninguna posibilidad de salida. Moisés no sabía cómo Dios le ayudaría en esa situación, pero sí estaba seguro que Dios ciertamente les ayudaría, porque Dios es fiel siempre. Pero la salida estuvo en manos de nuestro Dios grande y poderoso, y sucedió lo que nadie nunca pensó. El mar rojo se abrió en dos para que el pueblo huya de la esclavitud hacia la libertad. En medio del mar y por una senda elaborada por Dios, así pasó el pueblo, con la acechanza de las aguas a cada lado y la persecución del faraón por detrás. Algunas veces pensamos
que Satanás nos deja ir fácilmente o que no nos persigue y que una vez que hemos sido libres, Él se olvida de nosotros. Pero como Faraón siguió a Israel, Satanás siempre nos persigue, con la intención de atraparnos como mínimo en la frontera de sus dominios y con la idea de destruirnos. El cruce del Mar Rojo no fue la obra de Moisés, ni de su vara, sino el maravilloso poder del Dios omnipotente, el mismo Dios que también nos permitirá cruzar el Mar Rojo de la pandemia presente y que nos permitirá superar el advenimiento que se prepara del Anticristo, porque ese mismo Dios grande y poderoso nos librará del virus, para que vivamos también junto al Señor, libres de todas las acechanzas, y así podamos estar eternamente junto a Él.